Nada de esto estaba planeado para coincidir. El mismo día que se intenta relanzar una imagen cuidadosamente producida, aparece un documento legal que hace lo contrario. Ahí está la contradicción. Mientras un documental de Melania Trump llega a salas de cine con una inversión masiva, los registros muestran butacas casi vacías. Y al mismo tiempo, un escrito judicial presentado tarde en la noche vuelve a conectar su nombre con una de las redes más incómodas del poder moderno. Esto importa porque no es solo una historia sobre celebridades o política, es sobre lo que pasa cuando alguien hace preguntas. Y la respuesta no es una aclaración, sino una amenaza legal. Según el expediente, se trata de un intento de desestimar una demanda ligada a declaraciones sobre Jeffrey Epstein. Ese es el hecho. Lo que implica es otra cosa. Cuando el foco se acerca demasiado, el movimiento no es explicar, es desaparecer. Y hay una frase específica en esa moción que revela más de lo que pretende ocultar. Ahí es donde todo cambia. Lo que ocurrió aquí no fue un evento aislado, y ese es el error que muchos cometen al mirarlo rápido. El hecho central es este. Existe un caso judicial activo entre Michael Wolff y Melania Trump, originado después de que ella amenazara con demandarlo por afirmaciones relacionadas con Jeffrey Epstein. Eso está en el expediente. Lo que no siempre se dice es el orden de los movimientos. Primero, la amenaza de una demanda por $1,000 millones. Luego, ninguna demanda presentada por ella. Después, Wolff demanda. Y ahora, una moción para que el caso sea desestimado. Al mismo tiempo, Melania impulsa un documental financiado con decenas de millones de dólares, distribuido en más de 1,000 salas, mientras las cifras visibles de venta de entradas muestran muy poca respuesta. Esa coincidencia no prueba nada por sí sola, pero plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué insistir en controlar el relato público justo cuando el relato legal se vuelve más peligroso? Pero aquí es donde la historia se reorganiza, porque no se trata de lo que ella dice, sino de dónde dice no estar, y eso cambia todo. Aquí viene el primer golpe duro, y está por escrito. En la moción presentada por Melania Trump, se afirma textualmente que Michael Wolff publicó historias escandalosas y salaces que intentan vincularla falsa y difamatoriamente con las acciones de Jeffrey Epstein. Ese es el hecho. El documento enumera las acusaciones, que ella estaba muy involucrada en el círculo social de Epstein, que conoció a Donald Trump a través de Epstein, que su matrimonio es una farsa ligada a ese escándalo. Todo eso aparece en el propio escrito judicial. Ahora, la inferencia. Si esas afirmaciones son tan falsas y tan dañinas como se dice, lo lógico sería una demanda directa. Pero eso no ocurrió. En lugar de demandar, hubo amenazas, plazos, cifras gigantescas, $1,000 millones. Y luego, silencio, hasta que Wolff demanda primero. Y aquí está el detalle que casi pasa desapercibido. La moción no intenta probar que los hechos sean falsos. Se enfoca en algo distinto. Procedimiento, jurisdicción, servicio inválido. Es decir, no discute el fondo. Discute la puerta por la que entró el caso. Notice lo que no se niega directamente, porque ahí es donde la historia empieza a girar. Ahora mira cómo esto escala, porque aquí deja de ser un simple pleito legal y empieza a aparecer un patrón. En la moción para desestimar, Melania Trump no dice esto nunca ocurrió, ni estas conexiones no existieron. Lo que dice es que el caso no debería existir ahí, que fue presentada en el lugar equivocado, que fue entregada a la persona equivocada, que ella supuestamente no está donde muchos creen que está. El documento afirma que desde 2019 está domiciliada en Palm Beach, Florida. Ese es el hecho. La inferencia es inmediata. Si no estás físicamente disponible, no puedes ser legalmente alcanzable. Y eso importa porque, según el expediente, los intentos de notificación incluyeron a un portero en Trump Tower y a su propio abogado, ambos rechazados. El resultado práctico es simple. No hay forma clara de entregarle la demanda. Esto no es nuevo en el sistema. Cuando figuras poderosas se enfrentan a procesos incómodos, el conflicto rara vez se libra en el fondo. Se libra en los márgenes, en el dónde, en el cómo, en el quién. Y con el tiempo, ese tipo de maniobra empieza a normalizar algo que no debería ser normal. Que el acceso a la justicia dependa de poder encontrar físicamente a la persona correcta. Y entonces surge una pregunta inevitable.
Si nadie puede alcanzarte, ¿quién rinde cuentas? Porque lo que viene después empuja esta historia a otro nivel. Aquí llega el segundo golpe y es más contundente porque viene de las propias palabras. Existe una carta fechada el 15 de octubre enviada por el abogado de Melania Trump a Michael Wolff. Ese documento dice literalmente que el despacho sirve como abogado litigante de la primera dama de los Estados Unidos y exige que toda futura correspondencia se dirija a él. Incluye una amenaza clara. Si no hay retractación antes de una fecha límite, habrá una demanda por $1,000 millones. Ese es el hecho. Ahora contrasta eso con otro documento presentado después. En una carta posterior, el mismo abogado afirma que su oficina no está autorizada a aceptar notificación de la demanda y que cualquier intento de hacerlo es impropio, inválido y sin efecto. Mismas personas, mismo despacho. Dos posiciones opuestas. Aquí está la inferencia que cambia cómo se ve todo esto. Cuando el contacto sirve para amenazar, es válido. Cuando el contacto sirve para responder ante un tribunal, deja de serlo. No es solo una contradicción legal, es una señal de estrategia. Y hay algo más. En todo este cruce, Melania se define como víctima de difamación, pero no hay una sola contrademanda presentada. Ningún intento de abrir el proceso que permitiría revisar pruebas, testimonios y documentos. Ese silencio es ruidoso porque redefine la pregunta central. No es quién habló, sino quién evita que se investigue. Y ahora la presión empieza a acumularse rápido. Aquí es donde todo se acelera y el control empieza a resbalar. Primero, el caso legal sigue activo, mientras la moción para desestimarlo se apoya casi por completo en tecnicismos. Segundo, Melania Trump afirma que no tiene vínculos suficientes con Nueva York como para ser demandada allí, a pesar de que su apellido está literalmente en un rascacielos del centro de Manhattan. Ese es el hecho declarado en el escrito. La inferencia es más inquietante. Si aceptas ese argumento, el lugar donde el poder es más visible se convierte, de pronto, en un lugar donde no se puede responder ante la justicia. Tercero, todo esto ocurre mientras se impulsa una película personal en salas de cine de todo el país. Imágenes publicadas del estreno, promoción activa, entrevistas en medios, velocidad por un lado, resistencia por el otro, dos narrativas avanzando al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. Y aquí viene el detalle que cambia el ritmo. En ningún punto del expediente se solicita ir al fondo rápidamente. No hay prisa por limpiar el nombre en un juicio. Hay prisa porque el juicio no ocurra. Eso crea una presión extra, porque cada día que pasa sin resolución, las preguntas no se disipan, se multiplican. Entonces la historia deja de ser controlable, porque cuando el sistema se traba, la atención pública no se apaga, se intensifica. La única pregunta ahora es, ¿qué pasa si esto continúa? Ahora cambia el ángulo, porque esto ya no es solo un choque entre nombres conocidos. Esto te toca a ti. El hecho es que, según el expediente, hacer preguntas públicas llevó primero a amenazas legales, luego a plazos y después a maniobras para evitar que un caso avance. Eso no ocurre en abstracto, ocurre en un sistema que también te rige a ti. La inferencia es directa. Si una figura con recursos puede enfriar preguntas usando advertencias legales sin llegar nunca a un juicio, ese método no se queda arriba, baja. Se replica. Se convierte en señal para cualquiera con menos poder. Preguntar puede costarte tiempo, dinero y tranquilidad. Mientras tanto, el contraste es visible. Promoción activa de una película personal, imágenes de estrenos, entrevistas, celebrando una narrativa cuidadosamente construida. Y en paralelo, un proceso judicial donde lo central no es aclarar hechos, sino discutir dónde está la persona y quién puede entregarle un papel. Imagínate en esa posición, pero sin abogados de alto perfil ni porteros que digan no. Ahí es donde la historia se vuelve cotidiana, no ideológica, humana. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después ya no depende solo de una persona.
Aquí es donde conviene bajar el volumen emocional y subir la precisión, porque lo que permite que esto ocurra no es un vacío legal, es un diseño. El hecho observable es que el proceso se desplaza del contenido a la mecánica, dónde se vive, quién puede aceptar un documento, qué tribunal tiene jurisdicción. Eso está en el escrito. La inferencia es más amplia. Cuando el sistema se vuelve un laberinto, gana quien puede hacerlo más largo. Este tipo de dinámica funciona porque no necesita probar nada, solo necesita retrasar. Cada objeción procedural consume tiempo, recursos y atención, y mientras tanto, el espacio público se llena con otra cosa. Un estreno, una imagen, una historia alternativa. No es casualidad, es incentivo puro. El sistema premia a quien sabe convertir complejidad legal en cansancio colectivo. Aquí está la parte incómoda que rara vez se dice en voz alta. La verdad no siempre pierde por ser falsa. A veces pierde por agotamiento. Cuando seguir una historia requiere leer mociones, fechas, domicilios y tecnicismos, mucha gente se desconecta. Y ese silencio no absuelve, pero protege. Por eso esta historia no se sostiene en un solo nombre, se sostiene en un mecanismo que ya está en marcha. Y una vez que lo ves, es imposible no preguntarte hacia dónde va, porque el próximo movimiento ya se está formando. A partir de aquí, el camino se divide y ninguno es limpio. El primer escenario es procedural. El juez acepta los argumentos técnicos. El caso se desestima sin entrar al fondo. No hay testimonios, no hay documentos revisados, no hay preguntas incómodas bajo juramento. El hecho es que esa posibilidad existe porque la moción lo solicita explícitamente. La inferencia es clara. El sistema sigue funcionando, pero sin responder a lo que lo activó. El segundo escenario es más inestable. El tribunal rechaza la desestimación. Se ordena una notificación válida. El caso avanza y con eso se abre la fase que hasta ahora nadie parece querer. Descubrimiento, declaraciones, registros. No es una condena, no es una absolución, es exposición. Y en historias como esta, la exposición cambia el equilibrio incluso antes de que haya un fallo. Mientras tanto, la otra narrativa sigue en movimiento. Promoción, entrevistas, estrenos, dos velocidades al mismo tiempo. Una empuja hacia adelante, la otra intenta frenar. Esa tensión no puede mantenerse para siempre. Lo único seguro es esto. Una vez que el proceso entra en cualquiera de esos carriles, no hay marcha atrás. El siguiente movimiento ya no será simbólico, será estructural. Y eso nos lleva al punto final que casi nadie conecta. Al final, esta historia no trata de una película, ni siquiera de un expediente judicial. Trata de control. El hecho es que cuando las preguntas se acercaron demasiado, la respuesta no fue un juicio para aclararlo todo, sino una secuencia de advertencias, plazos y obstáculos técnicos. Todo eso está documentado. La inferencia es más profunda. El verdadero poder no siempre decide qué es verdad, decide cuánto cuesta perseguirla. Si miras hacia atrás, todo encaja de otra forma. El documental no aparece como una simple obra creativa, sino como una narrativa preventiva. El escrito judicial no parece una defensa del nombre, sino una defensa del perímetro. Dos movimientos distintos con el mismo objetivo: dirigir la atención y limitar el acceso. Y aquí está la frase que lo resume todo. No se trata de si algo ocurrió o no. Se trata de quién puede ser obligado a responder por ello. Esa es la línea que separa la imagen de la rendición de cuentas. Este caso todavía no ha terminado, pero ya dejó una señal clara. Cuando el sistema se estira lo suficiente, revela a quién protege y a quién cansa. Si quieres seguir viendo cómo estas historias evolucionan cuando se apagan los titulares y empiezan los documentos, sigue el canal, porque esta no es la última capa, es solo la que ya no se pudo ocultar.